A principios de los años 70, el campo no pudo seguir ayudando a la industrialización, a pesar de las inversiones y los estímulos financieros. México ya importaba más de lo que exportaba. El crecimiento se sostuvo con deuda de inflación y el peso se devaluó en 1976. Sin embargo, el descubrimiento de grandes yacimientos petroleros permitió que el país volviera a crecer. A principios de los 80, cayeron los precios del petróleo, provocando una profunda crisis económica. La respuesta gubernamental a la desconfianza que generaban sus políticas consistió en nacionalizar la banca. Ello significó una ruptura con la iniciativa privada. Crisis de 1982. El presidente López Portillo estableció un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, comprometiéndose a limitar el endeudamiento público, reducir el medio circulante, restringir el gasto público, fijar topes a los aumentos de salario, liberalizar el comercio exterior y limitar el crecimiento del sector paraestatal de la economía. Acuerdo con el que solamente cumplió un año, ya que, al descubrir yacimientos petroleros en México, la política sufrió muchos cambios al enfocar toda su atención a la construcción de la infraestructura petrolera necesaria. Es por esto que el país creció económicamente desde 1978 hasta la década de los 80, exportando petróleo crudo. Como no se tenía el dinero para crear un nuevo campo adaptado al petróleo y su desarrollo, México acrecentó su deuda a aproximadamente 6.800 millones de pesos. Crisis de 1994. Comienza con Ernesto Zedillo al tomar el poder después de Carlos Salinas de Gortari. Es mayormente reconocido por haber cometido el error de diciembre, en palabras más simples, la devaluación del peso mexicano. Esto fue prácticamente reconocer que el peso y el país no valían tanto como otras monedas. Se cree que varios eventos propiciaron la crisis del 94, como que Salinas, al igual que todos los candidatos del PRI, gastó mucho dinero en obras públicas, también aplicó los tesobonos. Ocurrieron transacciones ilícitas tanto en la familia de Salinas como en todo el país. Luis Donaldo Colosio fue asesinado. El EZLN le declaró la guerra al gobierno, lo cual fue una preocupación para los inversionistas extranjeros. El TLC, porque México importó más de lo que exportaba. La consecuencia más grave de esta crisis es definitivamente la devaluación del peso. Crisis de 2008. Como México que somos, desde hace algunos siglos para acá, hemos dependido de Estados Unidos. Viéndolo de esta manera, no es de sorprenderse al enterarse de que si nuestro país aliado del norte sufre una crisis, nosotros sufriremos con él también. Un ejemplo claro es la crisis del 2008, que es reconocida como una de las peores crisis de la historia, incluso peor que la de 1929, pero sin empresarios tirándose de sus ventanas. Fue en este año cuando 12 de las instituciones financieras más importantes de Estados Unidos corrieron el riesgo de quedar en bancarrota en un plazo de una semana o dos. Maestra, ¿qué piensa acerca de la crisis económica en la actualidad? Pues pienso que es el reflejo de una buena administración que lleva a cabo el gobierno y la sociedad en general, ¿no? Porque si el gobierno administra mal, ¿por qué los ciudadanos no reclaman? O sea, es una responsabilidad compartida, yo creo. Sí. ¿Y usted cree que todo ha sido una realidad, todas las crisis económicas mencionadas que son reales o que es una manera del gobierno de ocultar algo? Pues yo creo que es una realidad porque yo lo vivo, o ustedes lo pueden vivir mes con mes. Por ejemplo, si su papá, el gasto de gasolina de su casa a la escuela era de cierta cantidad, porque conforme pasa el tiempo se va incrementando y el poder adquisitivo disminuye. Es una realidad que vive muchísima gente aquí en el país, ¿no? Cada vez se va incrementando la distancia entre el que tiene demasiado y el que carece de algo. ¿Y usted cree que estos problemas han existido desde un principio? Siempre han estado. Si nos vamos desde los aztecas existían clases sociales, ¿no? Y yo creo que eso no se puede evitar. Para que haya un rico, de alguna forma necesita al pobre, ¿no? La gente que le va a realizar el trabajo que de algún modo ellos no llevan a cabo, ¿no? Resolverse de una forma uniforme creo que es muy difícil, pero sí existen formas en donde no sea tan dañino o tan grave para los que menos tienen. Gracias, maestra. Gracias a usted.
Todas estas crisis nos han llevado a la conclusión de que es verdad que México no ha tenido la mejor administración económica de todas, y es por esto que suceden. Muchos ciudadanos siguen molestos porque nos sigue afectando hasta hoy en la actualidad las crisis anteriores, y las cosas no han cambiado mucho. Gracias a la corrupción, las malas negociaciones y los cambios que el gobierno cree hacer a favor de la población, pero que en realidad no ayudan en nada o no se nota nada. Así que es más que obvio que esta es una verdad.